Bienvenidos. Frank Simpson no nació como un monstruo, fue fabricado a través del trauma, la tortura y la manipulación genética. Desde los oscuros experimentos del proyecto Homegrown hasta sus brutales enfrentamientos con Daredevil y Wolverine, la historia de Nuke es un desfile de violencia descontrolada y adicción a las píldoras de adrenalina. En este video, exploraremos su origen ligado a Weapon X, su paso por los Thunderbolts de Norman Osborn, y por qué es considerado uno de los operativos más peligrosos y trágicos de Marvel. Frank Simpson Nuke, Earth 616. ¿Crees que eres un patriota? ¿Crees que puedes envolverte en la bandera y justificar tu locura? Eres todo lo que está mal. Eres la pesadilla americana, US Agent. Nuke, historia, vida temprana. Frank Simpson era el perturbado hijo de una mujer rica, abusiva, alcohólica y de clase alta en Ohio. Frank pronto desarrolló un afecto enfermizo por su niñera, la única figura maternal real en su vida. La joven, que albergaba sentimientos por su padre Charles, aprovechó el afecto de Frank y convenció al niño de matar a su madre. Wolverine, quien en ese momento era un operativo de la despiadada organización Weapon X, había sido enviado para secuestrar a Frank. Logan apareció disfrazado de oficial de policía. Luego acechó a Charles Simpson y a la niñera, finalmente disparó a la joven con el arma de Charles, tras lo cual Charles se suicidó. Wolverine fue entonces al lugar donde estaba Frank y lo secuestró para el proyecto Homegrown. Guerra de Vietnam. Años después, Frank fue enviado a la guerra de Vietnam como agente de operaciones encubiertas. Capturado por el Viet Cong, Frank fue brutalmente torturado por Logan, quien se hacía pasar por un enlace de inteligencia ruso, destrozando la ya inestable mente de Frank. Mientras torturaba a Nuke, incluso grabando en su rostro la bandera estadounidense que años después se convertiría en parte de su personalidad con superpoderes, Logan implantó la frase "no VC" como palabra detonante, junto con la compulsión de matar de forma brutal, en represalia por las torturas sufridas, a cualquiera que pronunciara esas palabras. Luego permitió que Frank escapara, probando su trabajo con una aldea de campesinos que, al ver a un soldado estadounidense, intentaron calmar su ira y convencerlo de perdonarlos, gritando la frase "no VC" para indicar que no eran Viet Cong. Frank, en respuesta a la palabra detonante, incendió la aldea hasta reducirla a cenizas, matando a todos sus habitantes. Al resultar exitoso el experimento, Logan fue asignado como el encargado de manejar el arma humana. Debido a su trauma, Nuke suele alucinar que los enemigos a los que enfrenta son el Viet Cong. Proyecto Homegrown. En algún momento durante la guerra, Nuke fue incorporado a la fase final del proyecto Homegrown, el programa Weapon 7, parte del programa Weapon Plus, el programa de supersoldados que más tarde transformaría a Wolverine en una máquina de matar. Lo convirtieron en un cyborg parcial con una malla subdérmica capaz de desviar balas y un segundo corazón que, en conjunto con unas píldoras de adrenalina, controlaba su agresividad, dejándolo también con una fuerte adicción. Su paradero después de la guerra sigue siendo desconocido. Daredevil. Nuke reapareció, empleado por el generalísimo Félix Guillermo Caridad, de Tierra Verde, para destruir una base rebelde. Caridad quedó impresionado con sus habilidades, y disfrutaba usar a Nuke periódicamente como un símbolo icónico sobrehumano. Kingpin contrató a Nuke a través de varios oficiales militares corruptos y lo envió a matar a Daredevil. Nuke desató el caos en la ciudad de Nueva York, volando parte de Hell's Kitchen, lo que llevó a Daredevil y a los Avengers a capturarlo. Poco después escapó e intentó ir nuevamente tras Daredevil, pero fue interceptado por Captain America y abatido por un helicóptero militar. Aparentemente muerto, en realidad fue puesto bajo custodia del gobierno, aún controlado por el enclave de Tierra Verde. Eventos de Origins. Después de que Wolverine descubriera todo su pasado y se dispusiera a cerrar cabos sueltos, el gobierno de los Estados Unidos envió a Nuke, quien estaba retenido en la embajada estadounidense en Chile, para cazar a Wolverine. Wolverine, tras cierto esfuerzo, derrotó rápidamente a su enemigo, buscando una forma de redimirlo o matarlo. Después de la batalla descubrió que la fisiología mejorada de Nuke había mutado aún más y se había convertido en un cyborg con extremidades, huesos y cráneo artificiales, capaz de sobrevivir y ser reconstruido tras las heridas más brutales, aunque desprovisto de cualquier personalidad o conciencia. Reconociendo que ya estaba más allá de cualquier esperanza de redención, intentó matarlo, pero fue detenido por Captain America, quien había llegado porque creía que Nuke era un sujeto fallido del programa del supersoldado.
Ahora sin piernas, los restos del cuerpo de Nuke fueron entregados por Wolverine a Emma Frost, quien intentaría restaurar la mente destrozada de Nuke si era posible. Logan también le dijo a Emma Frost que, si restaurar su mente resultaba imposible, debía llamarlo para que regresara a matar a Nuke. Thunderbolts. Norman Osborn incorporó a un hombre llamado Scourge a su equipo de operaciones encubiertas, los Thunderbolts. Osborn parecía saber quién era Scourge, pero no reveló su identidad. En su siguiente misión, Osborn ordenó a Yelena Belova liderar a los actuales Thunderbolts para matar a la ex Thunderbolt, Songbird. Durante la misión, Osborn ascendió a Scourge a líder de campo, y Belova resultó ser la Black Widow original, Natasha Romanova, disfrazada. Scourge lideró al equipo en la captura de Black Widow, Songbird y Nick Fury. Cuando Scourge ordenó a los Thunderbolts ejecutar a Songbird, Eastman se volvió contra él e intentó matarlo. Paladin ayudó disparándole a Scourge, y Ghost utilizó una descarga electroconvulsiva para hacer que Scourge olvidara lo ocurrido mientras Songbird y Black Widow escapaban. Cuando Osborn confrontó a Scourge por la misión fallida, el hombre reveló ser Nuke, declarando que su nuevo nombre no era quien realmente era. Osborn entonces lo degradó de su puesto como líder del equipo. Posteriormente fue asignado a asesinar a los Agents of Atlas junto a los Thunderbolts. Cuando los Agents of Atlas llegaron, él y los Thunderbolts los atacaron. Mientras Venus cantaba, Nuke tuvo alucinaciones sobre mujeres que había matado y disparó salvajemente contra ella. Fue derribado por Namora. Al recuperar el conocimiento, tomó una espada y abrió el estómago de Bob Grayson, siendo luego atacado por Ken Hale. Cuando Venus se dio cuenta de que Bob estaba muerto, comenzó a llorar, provocando un efecto más negativo que su canto, y Nuke vio un mundo sin más guerra. Bob reveló entonces que no estaba muerto, sino proyectando una ilusión mental mientras investigaba la mente de Frank. Mientras los Agents of Atlas escapaban, Jimmy Woo y Bob implantaron una orden en la mente de Frank para asesinar a Norman Osborn al tener contacto con él. Cuando los Thunderbolts regresaron a la base, Norman dejó un mensaje grabado para el equipo y, al ver su rostro, Frank sacó su arma y disparó, matando a Cleavon Twain. El equipo luego luchó contra Spider-Woman. Siege. Durante Siege, Nuke y los Thunderbolts lucharon contra los Mighty Avengers. Los Thunderbolts buscaron la lanza de Odín para ayudar a Osborn a asaltar a Asgard. Nuke combatió ferozmente contra US Agent por la lanza y, tras una intensa batalla, lo dejó gravemente herido y desmembrado con ella. Antes de que Nuke pudiera llevar la lanza a su amo, Osborn, fue traicionado y baleado por su compañero Thunderbolt Paladin, quien le quitó la lanza y, con la ayuda de otro Thunderbolt, disfrazado como Ant-Man, se aseguró de que Osborn no pusiera las manos sobre ella. The Heroic Age. Tras el clímax de Siege, un Nuke gravemente herido quedó en coma y fue capturado por las autoridades, siendo llevado a la prisión conocida como la Raft para recibir tratamiento médico y cumplir condena por sus crímenes. El sobreviviente US Agent, ahora lisiado, insistía con amargura en que cualquier intento de sacarlo del coma era una pérdida de tiempo, ya que Nuke no tenía ninguna posibilidad de reformarse. Steve Rogers compartía sentimientos similares y veía poca razón para intentar salvarlo, pues estaba más allá de cualquier redención, y cualquier recuperación probablemente solo permitiría que cayera nuevamente en manos de alguien que lo usaría para matar. Steve también parecía haber hecho las paces con su inquietud por haber sido la base para la creación de Nuke. Más recientemente, Simpson fue visto en Europa del Este, aún atacando a individuos que percibía como enemigos de América. Estaba aliado y controlado por Iron Nail hasta que Captain America lo instó a detener su violencia innecesaria. Bajo custodia de S.H.I.E.L.D., el Dr. Minbuble provocó una enorme explosión dentro del cuerpo de Nuke que aparentemente lo mató. Cazando a Wolverine. Más tarde se reveló que Nuke seguía vivo y formaba parte de un grupo de mercenarios que aceptó un contrato de Viper para entregarle a Wolverine con vida. Confrontaron a un cantinero en Columbia Británica, Canadá, quien les mostró un mapa que marcaba una isla dejada por Wolverine para quienes fueran tras él. Nuke envió a uno de sus hombres a la bahía, sabiendo que estaba preparada para explotar. Logan hundió el bote desde abajo, y mató a sus hombres mientras intentaban nadar, dejando solo a ambos. Wolverine derrotó a Nuke al darle un cabezazo con su cráneo de adamantium. Logan le dijo que difundiera el mensaje de que era el último al que dejaba con vida, y lo obligó a revelar quién había puesto la recompensa sobre su cabeza. Santo Marco. Habiendo regresado a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos, Nuke fue uno de los numerosos soldados enviados a asesinar al dictador de Santo Marco, Emilio Duarte.
Fracasó y, como muchos de sus compañeros, fue capturado. Después de que Duarte obtuvo la tecnología para producir las píldoras Nuke, las utilizó como incentivo para que los soldados capturados trabajaran para él. Simpson permaneció bajo custodia, pues despreciaba las acciones de Duarte, y su uso de la bandera estadounidense en el pelotón Nuke. Cuando Duarte ordenó al pelotón Nuke exterminar mutantes y simpatizantes mutantes, Weapon X viajó a Santo Marco para detener la masacre. Sabretooth encontró la celda de Nuke mientras era acorralado por el pelotón Nuke en su fábrica de suministros. Creed liberó a Simpson y le dio sus píldoras para ayudarlo a enfrentar a los soldados. Este movimiento funcionó al principio hasta que Nuke se volvió contra Weapon X, ya que su esquizofrenia le hizo creer que querían quitarle el suministro de píldoras. Nuke asumió el liderazgo del pelotón y cargó contra los mutantes. Weapon X logró contener al pelotón Nuke tomando algunas de las píldoras para sí mismos. Después de que Logan utilizara explosivos para detonar el suministro restante de píldoras, Warpath vació el contenido de una cápsula calmante en el cuerpo de Nuke a través de una herida abierta en su piel. Tras recuperar la lucidez, Nuke completó su misión y asesinó al presidente Duarte. Nuke es el recordatorio de que, a veces, la bandera puede ocultar los crímenes más atroces. Un hombre que recuperó la lucidez solo para cumplir una última misión de asesinato antes de desaparecer en las sombras. Pero dime, ¿crees que Frank Simpson es una víctima de las circunstancias o un monstruo que siempre estuvo ahí? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este viaje por el lado más oscuro de Marvel, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campana para más expediciones a los archivos de Weapon Plus. Nos vemos en el próximo video.